Entonces, leemos en Primera Pedro, yo como les digo lo voy a leer en esta versión de la nueva versión internacional, y vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y paramos acá para explicar que esta carta entonces fue escrita por el apóstol Pedro para hermanos que estaban pasando una situación difícil, porque como dice ahí, habían sido dispersos, habían tenido que salir de donde vivían, se cree que de Roma, por ejemplo, los cristianos de Roma, y habían sido dispersos por distintos países, que esta es una situación que para cualquiera que le haya tocado esto de tener que irse a vivir a otro país, sabe que, bueno, es todo un tema, ¿no es cierto?, el adaptarse, pero sobre todo si esto no era un plan, sino que ha tenido que ser por una emergencia. Estamos pensando, ¿no es cierto?, que en este momento tenemos acá mismo en Latinoamérica hermanos que tienen que irse a vivir a otro país porque en su país la situación está muy difícil o traumática, para no hablar en este momento cuando hay guerra, ¿no es cierto?, en Siria, y la gente tiene que salir y irse a otro lugar y no tiene recursos. Y ya de por sí vivir en otro lado y encima sin recursos. Así que los hermanos a los que estaban escribiendo Pedro en este momento estaban pasando por una mala situación, y esta carta, Pedro se las escribe, se cree que puede ser que estuviera en Roma ya en ese momento, bueno, les escribe esta carta a estos hermanos que están dispersos en esos países que menciona ahí: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, eran como regiones o provincias del Imperio Romano. Entonces dice así, a ver si ahora puedo compartir el pasaje y lo ven en pantalla el que quiere. No, todavía no, no importa, lo leo yo entonces, y dice, de vuelta, 1 Pedro, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hasta allí vamos a leer, hasta el 7. Bien, entonces acá tenemos este pasaje, y bueno, dijimos que esto fue escrito para personas que estamos pasando situaciones difíciles como las que de alguna manera estamos pasando también, como se decía, todos hoy. Y lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, los miércoles en las reuniones de oración, pedimos oración por estos temas preocupantes, ¿no es cierto?, por estos hermanos que han tenido que dejar su país y venir aquí y que la están pasando mal. Y bueno, y en este contexto leemos este pasaje y es como que de alguna manera a veces como que medio chocante pareciera en el tono de la carta, porque arranca diciendo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Y después yo quisiera detenerme en particular en el versículo 6, donde dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría.
y hablar de esta palabra alegría como dice, gozo también, ¿no es cierto? En las otras versiones, en medio de este contexto, desde el punto de vista humano, pareciera un poquito como que no encaja. ¿Cómo es esto? Pero esta mención de la alegría o el gozo en medio de los problemas, por otra parte, es algo que se repite, no es solo que lo dice Pedro, porque lo dice también Santiago en las cartas siguientes, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estos otros versículos que voy a leer, los voy a leer todos de la versión de Reina Valera. Así que acá está diciendo que cuando os halléis en diversas pruebas tenemos que tener sumo gozo, es decir, mucho gozo. Y lo mismo nos dice Pablo, nos dice Pedro, nos dice Santiago, y Pablo en Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre, en todas circunstancias. Y después lo repito otra vez os digo, regocijaos, es una orden. Lo mismo nos dice en Romanos 15, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en Juan 15:1 el Señor mismo nos dice que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y entonces nosotros aquí realmente nos hallamos que esto es una constante. Todos los apóstoles nos están hablando de gozo y de alegría en combinación con las pruebas. Aquí es importante también donde tenemos que leer toda la palabra y no quedarnos solamente con una parte. ¿Por qué? Porque hay otras partes de la palabra donde nos hablan también de la tristeza, el llanto y el lloro, ¿no es cierto? Por eso es importante conocer toda la Biblia. Es el problema a veces de las sectas o las herejías que toman un versículo y se basan en eso y no leen el resto de la Biblia. Y nosotros podemos hacer lo mismo, caer en esos extremos, porque si vemos en otras partes de la Biblia, vemos que la Biblia también nos habla de lo contrario a la alegría o el gozo, empezando por el Señor Jesús mismo. El versículo más corto de la Biblia está en Juan 11:35 y dice, Jesús lloró. Y después en Marcos 14:33, cuando el Señor se acercaba al momento de su prueba, dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y en Hebreos 12:11 nos dice que en verdad que ninguna disciplina, y ahí se está hablando de las pruebas, los problemas, las dificultades, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. En Romanos nos da la orden, sí, de gozarnos con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran. O sea que también hay un lugar para el llanto y la tristeza. Pero ¿cómo se combinan entonces estas cosas que por un lado nos dice que el Señor y Pedro nos dice que este es un motivo de alegría y Santiago nos dice que tengámoslo por sumo gozo cuando estamos en problemas? ¿Cómo combinamos ambas cosas? Bueno, una fórmula la encontramos, ¿no es cierto?, leyendo los salmos, por ejemplo, porque en los salmos nos encontramos, por ejemplo, que muchísimos salmos empiezan en este tono de tristeza y más que tristeza, angustia, y por eso ahí hoy mencionó José, ¿no es cierto?, José Ponce, como el Señor se sintió angustiado, como dice ahí en otro versículo, hasta la muerte, como decía José, quien se ha sentido así, deprimido a tal punto que se quiere morir. Y el salmista empieza así muchos salmos, en el Salmo 6 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En el Salmo 25 nos dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. El 31 empieza, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también, y mi cuerpo, todo. La tristeza nos afecta a todo, nos saca las energías y nos puede enfermar. En el Salmo 74 dice, ¿hasta cuándo, Dios, nos afrentará el angustiador? Y estas expresiones incluso de desesperación, como podemos ver en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y por supuesto sabemos que estas son las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, pero si los salmos fueran solamente esto, estaríamos en problemas. Gracias a Dios, los salmos no se quedan allí, los salmos continúan
¿Y qué es lo que nos encontramos en esto? Nos encontramos con una palabrita que es pero, dicen muchas veces los salmos, o más, que sería como pero más tal cosa. Y esto es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados generalmente cuando pensamos en este pero, en que después del pero vienen las malas noticias, porque, por ejemplo, nos faltaron una buena noticia, ¿sí sabes que esto? Sí, pero la letra chica viene, ¿no es cierto? Sin embargo, en este caso, en los salmos nos encontramos lo contrario, que el pero introduce las buenas noticias, el pero introduce este otro factor, desde un punto de la tristeza, introduce otro factor, como por ejemplo, en el Salmo 22 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. El Salmo 55 dice, pero yo en ti confiaré. Perdón, soy muy enfático y sonó la mesa. El Salmo 5 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Y ahí tenemos esa palabra alegría. O sea, está muriéndose, está angustiado, pero en un momento, por la mitad del Salmo, hace un cambio y dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Más yo en tu misericordia he confiado, dice el Salmo 13:5. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Es una decisión. El salmista se habla a él mismo. En el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. El Salmo 91, el salmista se propone, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y en el Salmo 116 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Le da una orden a su alma. Y esto es, por supuesto, muy sano, hablarse a uno mismo, aunque nos piensen que estemos locos o que alguien se conversa consigo mismo. No, por supuesto, esto es lo que tenemos que hacer, es dar una orden. Y aquí quizás se pueda hacer esta diferencia que se ha hecho otras veces entre lo que es el gozo y lo que es la alegría. La alegría es una emoción, como también la tristeza es el resultado de circunstancias, la tristeza de circunstancias negativas, la alegría de circunstancias positivas. ¿No es cierto? Cuando aprobamos un examen no sé, o tenemos algo para festejar, pudimos pagar una deuda, lo que fuera, cualquier motivo de alegría, un cumpleaños, y nuestro corazón reacciona con alegría. Pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del salmista hablándose a sí mismo, tomando una decisión, y aquí vemos la diferencia. El Señor nos da una orden. Pablo, por ejemplo, nos dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Le puede dar una orden a los sentimientos? ¿Puedo yo decirle a alguno de ustedes, a ver, ponete alegre? Es decir, o llorá, a ver, llorá. No podemos, porque las reacciones son justamente las emociones, son reacciones. Pero sin embargo, el apóstol nos da una orden, regocijaos, y el Señor nos da otra orden, por nada estéis afanosos, no te preocupes. Significa que ¿cómo logramos esto? Bueno, lo logramos precisamente cuando comenzamos a cambiar de pensamiento, cuando nos hablamos a nosotros mismos y, por ejemplo, nos recordamos cosas que ya sabíamos. Traeré a la memoria, dice el salmista, sus grandes maravillas. Y cuando nosotros empezamos a pensar en Dios, empezamos a meditar en la palabra, empezamos a recordar otras veces cuando Dios intervino en nosotros, entonces allí nuestras emociones empiezan a cambiar por medio de nuestros pensamientos. Los pensamientos son los que dirigen al hombre y muchas veces la depresión viene precisamente de pensamientos negativos que se han ido acumulando, que no hay futuro, no hay esperanza y por supuesto, si una persona piensa eso, ¿qué tipo de alegría puede sentir? Yo viví muchísimos años bajo la depresión, ¿no es cierto? Y es como que si estuviera nublada la mente, como que entonces no puede pasar el sol, entonces después de, bueno, uno puede estar nublado un día, 2 días, pero nublado meses y años, esto suele tener consecuencias incluso físicas, la persona empieza a perder energías y empieza a estar como acalambrada, ¿no es cierto? Es terrible el efecto de la depresión crónica, pero aquí el Señor nos da la solución, pasa por este cambio de mente. Y adivinemos qué significa la palabra arrepentimiento, que es la orden que el Señor nos da, como ya lo hemos dicho muchas veces.
metanoia se dice en griego, como metamorfosis. Noia es mente, un cambio de mente, como nos dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo allí en Romanos 12, es decir, transformados mediante la renovación de vuestros pensamientos, de vuestra mente. Tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos, ¿cómo? Recordando estas cosas que nosotros conocemos de la palabra, dándonos una orden a nosotros mismos. Alma mía, ¿por qué estás así? Recordá esto, empezá a pensar lo otro. Y este es el comienzo de la salud mental. Y adivinemos otra cosa. En francés, santidad se dice, o salud, perdón, se dice santé, que es una palabra relacionada a la santidad. Y esta es la santidad, es la salud del alma. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Nosotros podemos allí entender entonces cómo es que empieza a relacionarse esto de la alegría cuando estamos en los problemas. Fíjense que es muy importante, dice regocijaos cuando estéis en diversas pruebas. Vamos a cambiar la proposición. En vez de decir vamos a alegrarnos por los problemas, es muy importante que lo tengamos en claro, eso es distinto a alegrarse en los problemas. Es decir, nosotros, ningún ser humano podemos alegrarnos por los problemas. El Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro porque la muerte es el problema mayor, ¿no es cierto? Que nos separa y termina con la vida, y así con todos los otros problemas, sea la enfermedad, sea la falta de trabajo, todas esas cosas no son motivos de alegría. Nosotros no creemos que Dios es el que crea todas las cosas malas, sino que son producto de la caída. Vivimos en un mundo afectado por la caída, donde los sufrimientos son causa de esto, incluyendo el cuerpo humano que sufre y padece. La muerte no era el plan de Dios para el ser humano, sino que entró al mundo por la caída. Y muchos de los sufrimientos que pasamos, como incluso el desempleo y otras cosas, tienen que ver muchas veces con el pecado. No solamente a veces puede ser pecado nuestro, si hemos sido descuidados, si nos hemos volcado a la adicción, pero también el pecado colectivo, el pecado de la sociedad, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, los que gobiernan, en vez de usar el dinero para beneficios, se lo roban, o si no, cuando la misma gente, cuando no hay confianza en un país, entonces la gente no confía en el gobierno y se lleva todo el dinero al extranjero. O sea que vemos que el pecado está detrás del sufrimiento y nosotros no podemos realmente alegrarnos por eso, no son cosas buenas y nunca vamos a decir que son cosas buenas. Entonces no podemos alegrarnos por los problemas, pero acá la Biblia está usando otra palabra, alegrarnos en los problemas o gozarnos en los problemas. Es decir, en medio de las circunstancias, nosotros podemos llegar a gozarnos. ¿Cómo? No es una cosa que pase automáticamente, sino que es un proceso, como vimos en los Salmos. Empezamos llorando, pero lo importante es no quedarse llorando. Esa es la pequeña diferencia. Podemos llorar, Jesús lloró, podemos angustiarnos, pero no tenemos que quedarnos ahí. La segunda parte de los salmos nos da la tenemos que levantarnos y seguir adelante. Y yo aquí puse también en unas diapositivas, pero no sé si las podemos ver, entonces de vuelta dice que me tiene que autorizar, el anfitrión ha prohibido, quizás esto probablemente no se pueda modificar porque eso hay que hacerlo al principio de la reunión, no hay problema. Yo quería leer simplemente una listita de cosas por las cuales nosotros podemos alegrarnos si pensamos en eso, podemos empezar a regocijarnos incluso en los problemas. En primer lugar, si pensamos en qué cosas, ya Carlos nos mencionó allí, porque qué cosas positivas, por ejemplo, vemos en esto del coronavirus, pero yo quisiera hablar en general de todos los sufrimientos y todos los problemas, qué cosas positivas podemos ver en esto. Bien, hermanos, esto es el mensaje que nos da la Biblia. En primer lugar, pensar que estas tribulaciones y estos problemas están relacionados con el problema básico que tenemos los seres humanos, que es el pecado, como dijimos. Dice, en primer lugar, ¿qué tenemos que pensar? Primero, que el pecado es una enfermedad y no lo tiene la sociedad solamente, sino que la tenemos todos nosotros. Y pensemos, hermanos, que es aquello que realmente es una amenaza para nosotros y no nuestro propio pecado, para nosotros, para nuestra familia. No nos engañemos, hermanos, todos nosotros somos potenciales
somos potenciales adictos, todos nosotros somos potenciales abusadores, todos nosotros somos potencialmente crueles, egoístas, potencialmente, y quizás si somos honestos lo hemos visto. Muchas veces hemos sido protegidos gracias a tener padres que nos cuidaron y nos brindaron contención y una protección, no llegamos a estar expuestos a situaciones límites, pero como todos sabemos, el ser humano cuando está expuesto a situaciones límites, pensemos en un cine, en un teatro, hay un incendio, conocemos esta historia, ¿verdad? Cómo muchas veces sale lo peor del hombre y la gente en su desesperación por salvarse no le importa nada y pisotea por encima de los otros, o como pasa en Europa, donde al principio cuando empezaron a caer los refugiados, la gente respondió con solidaridad y eso, pero en la medida que siguieron y siguieron y siguieron viniendo y llevan años viniendo, se acabó la solidaridad y ahora hay todo un movimiento, por el contrario, para expulsar a los inmigrantes que no vengan más. Es decir, todos tenemos nuestros límites como seres humanos por el pecado. Y muy fácilmente, hermanos, nosotros podemos llegar a caer en pecado, nunca nos engañemos de esto. Esta es la principal amenaza que nosotros tenemos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si realmente nos hallamos en una situación límite? El Señor nos guarde, como dice el decadete, esta sensación, pero tenemos esta enfermedad nuestra. Entonces, ¿en qué cosas tenemos que pensar para empezar a gozarnos? En primer lugar, esto, que el pecado es una enfermedad y que el pecado es el problema más serio quizás que tenemos, que está allí latente y que puede causar un desastre, una desgracia no solamente para nosotros, para la familia, para la iglesia. Mateo 9:12, el Señor mismo nos dice esto, porque el Señor relaciona el pecado diciendo los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El pecado es una enfermedad, en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿cuál es el pensamiento que puede empezar a darnos gozo? Que esta enfermedad tiene un tratamiento y tiene una cura. El Señor no terminó el versículo dice, ahí, sino que dijo en Mateo 9:12, porque no he venido a llamar los justos, sino a pecadores. Él vino a buscarnos, Él vino para hacernos ese tratamiento. Entonces, imaginemos la situación que nosotros nos diagnostican una enfermedad terrible, una afección al corazón, como este querido Miguel u otra cosa, o por ejemplo un problema, no sé, de parálisis en la cadera, pero que cuando nosotros estamos angustiados por esa enfermedad, resulta que nos enteramos que hay un tratamiento. Entonces esto ya son buenas noticias, porque gracias a Dios sí, tenemos una enfermedad terrible, pero también hay un tratamiento. Entonces esto ya empieza a ser un motivo, pero tenemos más motivos todavía para alegría, porque este tratamiento es gratuito. Y porque generalmente los tratamientos hay que pagarlos, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? Dice, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe en Efesios 2:8 del apóstol Pablo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que este tratamiento se nos ha ofrecido para que nosotros lo podamos tomar gratuitamente. Pensemos nuevamente, nos diagnosticaron un problema gravísimo del corazón, pero resulta que vamos a tener un tratamiento gratuito porque esta clínica, pongamos el doctor Favaloro, ofrece tratamiento gratuito. Eso ya es una buena noticia. Además es un tratamiento que está garantizado que va a tener buen resultado, porque no siempre los tratamientos a veces dicen, bueno, vamos a probar, pero no sabemos. No, está garantizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra nos lo dice, por ejemplo, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, estando seguro de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del juicio. Sí, hermanos, tenemos problemas terribles en nuestra vida, es el pecado, una enfermedad espantosa, pero hay un tratamiento, es gratuito y además leemos que está garantizado. Así que esto también es un motivo para alegrarnos. Dice, además es temporario, porque este tratamiento básicamente, ¿de qué estamos hablando? De estos problemas en los que estamos metidos. Por eso es que tanto Pedro como Santiago como Pablo hablan del regocijarse por las tribulaciones, porque estas tribulaciones están destinadas a esto. Allí vemos el pasaje de Pedro, donde él dice que nosotros hasta somos como el oro, que necesita ser refinado. ¿Por qué se pone a hablar del oro en un pasaje cuando está hablando de las tribulaciones y de los problemas? Porque nos da esta ilustración, el oro viene con impurezas y así nuestra vida está llena de impurezas, pero el oro tiene que ser refinado por el fuego. El
porque el oro tuviera sentidos, sería bastante doloroso, ¿no? Pasar por el fuego. Bueno, a nosotros también, como es todo tratamiento doloroso. Pero la buena noticia es que está garantizado este tratamiento, como dijimos, es gratuito, como estaba diciendo recién, es temporario también, porque allí mismo Pedro nos lo dice en el pasaje, nos dice, al mencionar estos problemas, dice, para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, aclara, ¿no? Y lo mismo nos dice Pablo en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estos problemas que el Señor nos permite pasar están produciendo algo nuestro, en nuestra salud interior. Cuando nosotros seguimos las instrucciones del médico, que son, por ejemplo, la de pensar en esto, razonar en este tratamiento que estamos haciendo, cuál es su fin, cuál es su objetivo, cuál es su costo, que es gratuito, y cuál es su duración. Es temporaria, hermanos, este sufrimiento es temporario. Incluso, bueno, con el tema del coronavirus no sabemos todavía, pero sí sabemos que es posible que de alguna manera pase, en el sentido de que en el pasado han habido otras epidemias y pandemias. Pensemos acá en el mundo de la epidemia de fiebre amarilla, que hubo en 1870 y pico, que afectó acá también en Argentina. Morían aproximadamente, yo no me acuerdo si eran 4.000 personas por semana, pero esto dura un tiempo, porque después va cediendo en la medida que la población sola se inmuniza, y bueno, dura un periodo de meses. Lo mismo pasó con lo que se llama la fiebre española, que hubo en 1918, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que mató a 50 millones de personas en el mundo, mucho peor que esta hasta ahora, pero que también tuvo una duración de aproximadamente, el pico fue unos meses, después se paró, después volvió otro pico, no me acuerdo si el pico más grande fue el primero o el segundo, pero la cuestión es que en un año y medio, ya había desaparecido, bueno, y al final, ya en 2 años no existió más y no hubo más, en la medida que la población, bueno, que no mató, se inmunizaron, ¿no? Esto suele ser lo que pasa con las epidemias o la pandemia, y es lo que de alguna manera estamos viendo como en Europa ya aparentemente ha cedido, si bien todavía apenas vimos que puede haber otro rebrote, pero bueno, esto es lo que pasó en las epidemias anteriores, pero eventualmente pasa, ¿no? En este caso específico que estamos hablando del coronavirus, todavía no lo sabemos porque están estudiando el virus, pero aparentemente sería como otros virus también que duran una temporada, y aquí vemos que el Señor nos dice que estos sufrimientos son temporarios, pero en general, aunque no sean otros, cualquier sufrimiento que tengamos nosotros, el Señor nos dice que es momentáneo, que es por un tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque igual que todos los tratamientos, no es que vamos a vivir toda la vida, sino que es un tratamiento que lleva un fin, a una cura, y por lo tanto es temporario. Imaginemos esto, y tenemos otro motivo, que el tratamiento además es personalizado, hermano. El Señor nos conoce a cada uno. En la palabra Él nos dice, Pablo en 1 Corintios 10:13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Hermano, hermana, el Señor te conoce a vos, me conoce a mí, y entonces cuando Él nos permite un sufrimiento, porque Él lo podría impedir, si lo permite, es por estas razones que estamos hablando, porque lo necesitamos este tratamiento, y entonces el Señor lo permite, pero Él lo mide, porque ¿quién es este que nos está, por así decirlo, operando, haciendo este tratamiento? Es Dios, que es nuestro Padre. Entonces, imagínense un cirujano que tiene que operar a su hijito. Sí, lo tiene que cortar, le va a quedar una cicatriz, pero ¿qué va a ser? ¿Un tajo así como a lo bestia? No, va a ser el tajo preciso y exacto, ni un milímetro más para no deformarlo, ni un milímetro más para no dañar innecesariamente. Y esto es lo que hace el Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. El Señor sabe y nos conoce. Quiere decir que si Él nos permite esto, sabe que lo podemos resistir. Si no, el médico no operaría. Esta operación y este tratamiento está destinado no a destruirnos y a hacernos bolsas, sino por el contrario, a sanarnos. Entonces,
el Señor conoce, por así decirlo, nuestra historia clínica, conoce toda nuestra historia, lo que hemos pasado, Él sabe. A nosotros nos parece que no vamos a poder resistir, y otra comparación sería como cuando el entrenador está entrenando a un atleta para las Olimpiadas, y bueno, primero lo hace saltar, no sé, una barra de 1 metro de altura, y después se la sube a 1,5 metros, se la sube un poquito más. Y bueno, también con más esfuerzo la salta, pero después se la sube a 1,10. Y ahí dice, no, pero yo no puedo, 1,10 no, imposible. Y el entrenador dice, sí podés. Y entonces por eso es que aparece esta palabra que repite David, confiar. Nosotros confiamos en el que si bien lo permite, es que nosotros podemos resistirlo. Incluso los niños, los psicólogos también nos hablan de por sí que el ser humano tiene una cierta resiliencia. Y entonces sí vamos a poderlo resistir. Y no solo lo vamos a poder resistir, sino que esto va a servir para curarnos, para fortalecernos, ¿sí? Y finalmente, lo más importante con lo que deberíamos haber empezado, ¿quién es el médico que nos va a hacer este tratamiento? Pues es nada menos que el mejor especialista. Es como si fuera el doctor Favaloro, que es el mejor especialista y que nos va a hacer este tratamiento en forma gratuita y además personalizado. El Señor Jesús, fíjense que cuál es el nombre que nosotros lo conocemos, Salvador. Esa es su profesión. Él vino a salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? ¿De los problemas económicos? ¿De fuera? No. ¿Qué es lo que dice Mateo 1:21? Llamarás su nombre Jesús, que de paso significa Salvador. Este es el nombre de Yeshua, el mismo nombre que Josué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que fíjense, Él vino específicamente a esta tarea y ese es la profesión y el nombre que Él escoge tener, ser el Salvador de nosotros, de nuestros pecados. Así que hermanos, fíjense si estos no son motivos para empezar a gozarnos, no por los problemas, pero sí a lo que estos van a llevar, sí cuál es el motivo que Dios permite estos problemas, ¿no es cierto? Así que repasemos, podemos gozarnos porque primero tenemos una enfermedad terrible que es el pecado, se nos ha diagnosticado, pero gracias a Dios hay un tratamiento, esta enfermedad no es incurable, no solamente que hay un tratamiento, sino que lo brinda el mejor especialista, y ese especialista nos ama, es nuestro Padre, y además por lo tanto lo hace gratuitamente. Es un tratamiento que es temporario, es solamente por un tiempo, no va a ser para siempre. Y finalmente es un tratamiento que está garantizado. El Señor nos asegura que esto va a funcionar bien, ¿no es cierto? Así que va a funcionar bien en este sentido, en el sentido de nuestra salud. Vamos a así ser sanos y vamos a ser cada vez más sanos mediante estos tratamientos. Por supuesto, como en todo tratamiento, nosotros tenemos que confiar en el médico, y allí tenemos la ilustración. Un niño es llevado al hospital para que le hagan un tratamiento, tiene que quedarse internado, un niño de 7, 8, 9, 10 años. Y claro, va a protestar, va a llorar, no va a querer que lo lleven a la casa. Y puede llegar a hacer muchos problemas, puede sacarse todos los tubos, cuando le ponen los tubos porque le pinchan. Y bueno, ¿qué va a lograr con eso? Realmente no va a lograr nada, pero pensemos en otro niño que es sabio, un niño que piensa, como nosotros tenemos que pensar y meditar, este tratamiento es para curarme, es solamente temporario, y la cura está garantizada, y lo está haciendo mi Padre, y mi Padre no me va a herir, ni me va a hacer nada que yo no pueda soportar, aunque me parezca que no puedo, yo voy a confiar en Él. Entonces se habla a sí mismo, como tenemos que hacer nosotros, y dice, alma mía, espera en Jehová. Por eso termino leyendo de vuelta el pasaje de hoy de Pedro, donde él comienza hablando de esta carta a esta gente que estaba con serios problemas financieros, problemas de vivienda y otro tipo de problemas, y le dice que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. En un mundo de la gente no tiene esperanza, nosotros tenemos una esperanza. Y recibamos una herencia indestructible, nosotros que nos preocupamos
por el tema aquí pues, de cómo va a ser nuestro futuro. El Señor nos dice que tenemos una herencia indestructible porque la vida no termina acá, aunque el cuerpo sea destruido, nuestra vida va a ser, tenemos una herencia gloriosa, incontaminada e inmarchitable. Y tal herencia está reservada para nosotros, dice en el cielo, a quienes el poder de Dios protege, el Señor nos protege, el Señor no nos deja, sí, permite la prueba, tenemos que pasar por el desierto, pero allí está la columna que nos acompaña, el maná, que nos da, aunque no nos parezca un montón, pero nos dice que nos va a dar lo suficiente. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe, que es la confianza que tenemos que tener, hasta que llegue la salvación que se va a revelar en los últimos tiempos, y esto es para ustedes ahora motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se crisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisonadas por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. No nos desesperemos, no hagamos como aquellos que el desaliento los gana, tiran la toalla, una tentación muy común. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacer esto? Si total ya está todo perdido. De ninguna manera. Aún en las pequeñas cosas, muchas veces a los que estamos encerrados, o para personas mayores, puede parecer una prisión, ¿verdad? No podemos salir. Bueno, aún en la prisión, ocuparnos de nosotros, de nuestras tareas que tenemos que hacer, de mantener la limpieza, la higiene. Esto solo, estas pequeñas acciones en medio de la tribulación, son una demostración de confianza en el Señor, son un testimonio ante la nube de testigos que nos está observando, son una declaración de fe ante Satanás que quiere que nos rindamos y tiramos la toalla, y son una manifestación de esta fe y confianza que es precisamente lo que el Señor quiere sanar en nosotros, fortalecerlo. Que el Señor bendiga esta palabra, que realmente durante este tiempo podamos crecer, ser fortalecidos al pensar, al cambiar nuestros pensamientos sobre el sufrimiento, los problemas, y al afirmarnos en esta roca que es el Señor, que el Señor nos bendiga para que esto se cumpla realmente